Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana acabamos de llegar de Veracruz. Fuimos a la reunión nacional. Siempre va a ser un gozo y una alegría compartir con distintos hermanos de distintas regiones del país. Inclusive había hermanos de Centroamérica. Entonces conocí a muchos hermanos, grandes expositores, momentos de reflexión, y sobre todo en sí el viaje fue un total aprendizaje, ¿va? Entonces siempre recordando, hermanos, que queda algo muy claro en esto, que somos un mismo cuerpo, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo. Y fue interesante porque el haber estado y experimentado esto pues fue tratar con la misma familia, la familia de Dios, con otros hermanos de otros estados. Hermanos, antes de empezar la predicación de esta mañana, me gustaría que leyéramos ahí en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 1 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tiene que ir como título la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En base a lo que acabamos de leer, hermanos, me gustaría hacerles una pregunta y que respondan en su corazón. ¿Qué pensaría usted si le dijera que está a un paso de lograr la perfección? Y si le preguntase, ¿hay una manera para lograr esa perfección? Seguramente su pregunta sería, ¿cómo le hago? ¿Sabía usted que todo esto se encuentra con el hecho de poder controlar la lengua? Dice el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. A veces nos da miedo utilizar la palabra perfección, pero para el pensamiento judío la palabra perfecto se refiere a algo que cumple los requisitos, las características, algo que está completo, algo que ya está maduro. Es decir, la perfección se refiere a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la madurez del cristiano. Que la madurez del cristiano depende del buen uso de su lengua. Es decir, de cuidar las palabras que hablamos. La perfección de un cristiano, la madurez de un cristiano, radica precisamente en esto, en cuidar su lengua. Cuando hacemos mal uso de las palabras, hermanos, cuando hacemos un mal uso de la lengua,
nosotros abrimos la famosa caja de Pandora. La caja de Pandora en la mitología griega se habla de un tal Prometeo que le robó el fuego a los dioses. Esa es una total fantasía, pero tiene gran enseñanza. Se cree que Prometeo roba el fuego a los dioses y se los da a los humanos. Y a raíz de obtener el fuego, empieza la civilización, empieza la cultura, el ser humano empieza a crecer, etc. Y los dioses empiezan a tener envidia. Prometeo tenía un hermano que estaba a punto de casarse. Ese nombre era Epitemeo. Este hombre se iba a casar con una mujer llamada Pandora. Pero como los dioses sentían mucha envidia por los seres humanos, a Pandora se le regaló una cajita muy hermosa. Se lo mandaron con Hermes. Una caja probablemente de oro, probablemente de perlas, no lo sabemos, pero era una caja muy hermosa. Y cuando se lo dan como regalo de bodas, le dan la advertencia. La única instrucción, la única advertencia es que no la abras. Pandora se casa. Y la curiosidad, dice el dicho, la curiosidad mató al gato, ¿no? Pandora abrió la caja. Y dice la mitología griega que cuando se abre la caja se desataron todos los males del mundo que conocemos. Y que cuando Pandora se dio cuenta lo cerró. Y lo único que se mantuvo en esa caja fue la esperanza. Hermanos, cuando nosotros hacemos de la misma manera mal uso de las palabras, podemos abrir precisamente la caja de Pandora. El simbolismo de esta caja, hermanos, es cuando una acción, un objeto, una cosa que aparenta ser diminuto, que aparenta ser inofensivo, a veces puede contraer consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque la lengua, hermanos, es como la caja de Pandora, porque puede preservar la vida, la esperanza, la salvación, cuando se predica la palabra de Dios. Pero también la lengua puede ser como la caja de Pandora, porque puede acarrear muchos males, generar destrucción y toda clase de males que a veces son irrefrenables. Un mal irrefrenable. Ese es el tema de esta mañana, un mal irrefrenable. Hermanos, en base a lo que acabamos de leer, ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? ¿Por qué decirlo de esta manera? Porque es un mal que no podemos detener en nuestra vida. Primero, porque en la lengua hay presunción. La tendencia de la lengua cuando no se controla es ser presuntuosa. Esa palabra presunción se refiere a una lengua que es orgullosa, que es fanfarrona, que siempre está vanagloriándose, que siempre está jactándose. Lo dice el capítulo 3, versículo 5. Fíjese muy bien cómo dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es bien presuntuosa si no la controlamos. ¿Por qué la lengua viene a ser presuntuosa? Por la misma jactancia que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que se alaba a sí misma. El ser humano se jacta de sus actos. Se alaba, está lleno de vanidad, está lleno de engreimiento. Pero no solamente la lengua está llena precisamente de jactancia, sino también puede estar llena de fantasía. Y esto tiene que ver precisamente con la mentira, con el hecho precisamente de estar constantemente mintiendo. La lengua no solamente es presuntuosa por su jactancia o por su fantasía, sino en el hecho de que si no controlamos la lengua, hermanos, la lengua puede estar llena de petulancia. Esta palabra petulancia, hermanos, es interesante porque se refiere a alguien que es altanero,
alguien que está utilizando constantemente palabras vacías. La lengua es un mal irrefrenable, hermanos, porque está repleta de jactancia, de fantasía y del hecho de ser petulante. Por eso la palabra de Dios dice que el que refrena su lengua viene a llegar a ser un varón perfecto, viene a llegar a ser una mujer perfecta, porque la lengua puede tener distintos usos. La lengua tiene el poder de bendecir, pero también tiene el poder de maldecir. La lengua, hermanos, puede animar o puede desanimar. La lengua puede herir. La lengua también puede consolar. La lengua puede matar o revivir. La lengua puede hacer la paz o hacer la guerra. La lengua puede ser presuntuosa o puede ser sencilla o humilde. ¿Cómo es nuestra lengua, hermanos? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué cosas estamos diciendo? ¿De qué manera estamos ayudando al hermano o a la hermana? ¿Lo estamos animando? ¿Lo estamos consolando? ¿Le estamos reanimando? ¿Estamos haciendo la paz con el hermano? La bendición que tenemos del habla, hermanos, de poder comunicarnos y de poder relacionarnos, de nuestra boca, hermanos, de nuestro corazón, de nuestra mente, solamente debe de brotar algo, y eso es Dios, su palabra. Dice el Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Si vamos a abrir la boca, hermanos, que sea para darle gloria y honra a nuestro Dios. Porque esto es bien sencillo. Dice el versículo 9 y 10 que desde una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Así lo mismo con el cristiano. No puede estar en una mañana orando y diciendo amén y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y saliendo de aquí estar diciendo groserías, porque eso es lo que se está aplicando en el versículo 9 y 10. Tenemos que ser íntegros de una sola pieza, hermanos. Siempre les comento y les repito, la vida cristiana se vive en lo privado. ¿Qué cosas estamos diciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo cuando nadie nos está viendo? Un mal irrefrenable. Ese es el tema que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué la lengua es un mal irrefrenable? Ya dijimos primero porque tiene presunción, es presuntuosa la lengua, por naturaleza. Pero hay otra característica de que la lengua sea un mal irrefrenable, y es precisamente porque en la lengua hay destrucción. En la lengua hay destrucción, hermanos. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 5 y 6. Repito, 5 y 6. Así que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hasta ahí la cita. En Baja California, hermanos, de donde yo soy, donde crecí, hay una temporada que se le llama los vientos de Santa Ana, y es un efecto climático en el cual el clima se pone muy caluroso. El viento es tremendamente caluroso, pero solamente dura una semana. Es así como lo que sufren aquí de la canícula, pero creo que es un poquito más diferente, ¿no? Allá precisamente esos vientos vienen del desierto de Sonora. Entonces, todo está caliente, hermanos. Y recuerdo una vez que se quemó todo un bosque allá entre Ensenada y Tijuana, y agarró hectáreas
tremendas. Y me acuerdo que estaban investigando sabemos que el efecto climatológico tiene que ver, pero estaban viendo la razón de dónde empezó todo. Y descubrieron que todo lo había empezado el fondo de una botella de vidrio que le había pegado el sol y agarró unas ramitas. Entonces quemó cantidad de árboles, cantidad de hectáreas, al grado que el mismo cielo, me acuerdo cuando vivía en Tijuana en ese tiempo, de la ceniza que estaba volando en el aire, oscureció el mismo sol. Y precisamente se está utilizando esa figura, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y lo está comparando con la lengua, porque la lengua encaja en eso mismo. La lengua puede encender un gran bosque, y lo decimos de manera figurativa, simbólica, porque puede destruir a muchas personas, a muchos seres y a todo el círculo de nuestra vida. Pero la pregunta que debemos hacer no es exagerado decir que la lengua es tan destructiva. ¿Por qué la lengua es destructiva? Primero, porque la lengua es como un fuego. Ya se dijo particularmente, se dijo eso. La lengua es un fuego porque causa dolor, por la destrucción que genera y sobre todo por los efectos que ella conlleva. Pero ¿cuál es el origen de esto? ¿Cómo se inicia precisamente el proceso de destrucción de la lengua? Empieza con los chismes, sigue con las murmuraciones. Allá en Santiago 4:11, noté muy bien cómo dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La palabra de Dios nos ha dado un mandamiento en este versículo 11 y nos está diciendo: no murmuréis, porque al momento de estar criticando lo otro, nos estamos poniendo en la posición de Dios de jueces, y es una prerrogativa que solamente tiene nuestro Dios: el juzgar a las personas, el condenarlas si es preciso, y sobre todo el actuar con ira también es una prerrogativa, un privilegio, un derecho que tiene nuestro Dios. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente el chisme, la murmuración viene a ser un fuego, sino que también viene a ser la crítica. Tres cosas de las cuales podríamos mencionar un montón de cosas, pero que son básicas para poder encender el fuego de la lengua. Y puede arrasar bastante. Tan solo con una mentira que se puede decir de alguien y que mucha gente lo sepa, ya esa persona puede quedar señalada de por vida. Y que se le pueden cerrar muchas opciones en su vida. ¿Por qué? Por no investigar la verdad de eso. Y por hacerle caso a ese tipo de cosas. Chismes, murmuraciones y críticas. Hermanos, dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, referente particularmente al hecho de que en la lengua hay destrucción. También se puede utilizar, hermanos, para buenas cosas. Pero antes vamos a leer Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense qué interesante versículo. La blanda respuesta quita la ira. El tono que usamos, hermanos, para tratar los asuntos cuenta mucho al momento de estar precisamente atendiendo una cuestión o un problema. Recuerde siempre esto: cuando tenga que hablar con alguien, algo fuerte, algo delicado, recuerde lo que dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira. Y eso es algo que nos enseña el maestro por el Evangelio. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento
de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Al hablar del árbol de la vida se refiere a un simbolismo. Y al hablar del árbol de la vida nos estamos refiriendo a un fruto, a algo que está alimentando. Entonces la lengua amable, sencilla, humilde, respetuosa, viene a alimentar precisamente de vida las relaciones. Y no solamente las relaciones, sino a la misma persona, porque está ganando vida eterna. Al ser una persona amorosa, al ser una persona consciente, al ser una persona sabia, que escoge sabiamente y cuidadosamente sus palabras. La lengua apacible es como un árbol de vida. Hermanos, ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? En tercer lugar, hermanos, porque en la lengua hay contaminación. Otro elemento importante que nosotros tenemos que rescatar, hermanos, es que en la lengua hay contaminación. En el corazón y en la mente. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es interesante ver que hay algunos hermanos que a veces sueltan la lengua de más y se empiezan a preguntar, empiezan a razonar y dicen, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Porque no están en control de su lengua. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, Santiago 3:6. Santiago 3:6 dice la palabra de nuestro Dios. Voy a repetir todo el texto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y note esta frase. Y contamina todo el cuerpo. Dice la palabra de Dios que el ser humano le pone freno a los caballos y puede controlar todo el cuerpo de este. También dice que con un pequeño timón se puede gobernar todo un barco, toda una nave acuática. Cuando nosotros controlamos la lengua también, le ponemos un freno o disponemos de ella como un timón, no siendo el timón el que gobierna, sino el que la sostiene, usted podrá controlar toda su vida. Porque ese es el reflejo de la madurez cristiana, el controlar la lengua. El querer decir algo y mejor decir, no, porque esto es ofensivo. No, porque esto es precisamente lacera o lastima a mi hermano. O decir, estas palabras son adecuadas para poder animarlo. Estas palabras son adecuadas para poder ayudarnos. Es que la lengua, hermanos, puede ser maldición o bendición. ¿De qué manera la estamos utilizando nosotros? Hermanos, ¿de qué manera la lengua contamina? En nuestros pensamientos, hermanos. Note muy bien cómo dice ahí en Mateo 12, 34 al 35, un texto que ya que acabo de mencionar, pero que vamos a recordarlo, Mateo 12, versículo 34 y 35. Fíjense muy bien cómo el maestro utiliza una frase tan dura y tan severa en contra de los judíos, porque solamente estaban hablando y diciendo sin realmente sentir de lo que estaban enseñando. Era realmente veneno el que estaban lanzando estas personas. Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Este concepto que maneja el maestro es bien interesante, porque muchas de las cosas que decimos, hermanos, revela lo que hay en el corazón, revela lo que hay en el alma, revela lo que hay en la mente. Cuando una persona siempre está chismeando, criticando y murmurando, es una persona que es ociosa. Una persona que siempre está hablando palabras obscenas y groserías
Pues es el contenido que está metiendo a su mente y a su corazón. Los niños empiezan a decir groserías, fue porque los niños aprendieron a decir groserías, porque lo aprendieron de otros adultos. Es la información que se va anidando precisamente en el archivo de la memoria. Pero hay muchas cosas que nosotros ya como adultos podemos evitar. Y tenemos el poder para poder decir no a aquello o a esto. No voy a decir esto, sí voy a decir esto. Porque nosotros tenemos el poder. La lengua no se gobierna sola. Por eso se utiliza la frase, eres muy lengua suelta, dicen. ¿Por qué? Porque alguien que está hablando mucho sin realmente pensar lo que está diciendo. Hermanos, la lengua viene a contaminar los pensamientos y viene a contaminar todo lo que puede ser un buen cristiano. Por un enojo, por una ira, por un mal momento, puede echar a perder su vida espiritual. Viene a contaminar su vida espiritual. Hermanos, ya por último, ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? Ya con esto cierro. Porque en la lengua hay condenación, hermanos. Todas las palabras que nosotros usamos, de todas ellas tenemos que dar cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos juzgando, criticando y murmurando de un hermano, de cualquiera. Porque de esas cosas que estamos haciendo, tenemos que dar cuenta. Y no es algo que estoy inventando. Santiago 3:6 lo dice. Fíjense muy bien cómo dice. Voy a leer todo el texto. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Noten esta frase: e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuál es el origen de todo este mal pensamiento? ¿Cuál es el origen de toda esta maldad que viene a ser irrefrenable? Bueno, la gasolina viene del infierno, viene del diablo. Y eso es algo que debemos de entender, porque la lengua, hermanos, la lengua condena a su portador, porque la lengua destruye la vida. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Al hablar de que inflama la rueda de la creación, quiere decir que viene a destruir el curso de nuestra vida, el desarrollo, el mundo que nos rodea, nuestra familia, los amigos, el trabajo, la escuela, hasta la propia naturaleza. Las cosas que estamos diciendo viene precisamente a afectar a todo el mundo que nos rodea. Cuando el pecado entró al mundo, allí en Génesis, cuando se nos narra, dice que el pecado afectó a todo el mundo. Y que la naturaleza o en la tierra empezó a crecer espinos y cardos. Cada cosa y cada palabra que nosotros utilizamos, hermanos, tiene una afectación o puede contraer algo positivo. La lengua puede matar la reputación de alguien. La lengua puede matar la esperanza de alguien también. La lengua puede matar los ánimos de alguien. La lengua puede matar la paz. La lengua, cuando no lo utilizamos bien, puede desnudar el alma. La desnuda y descubrimos realmente cómo piensa y cómo es esa persona. Si es ociosa, si realmente, hermano, solamente en su corazón están pensamientos obscenos. Note muy bien las palabras que use. Eso es el contenido de su corazón. Pero en contrasentido, imagínese una persona que siempre está animando, que siempre está trayendo la esperanza a otra, que siempre está hablando de la palabra de Dios, que siempre le está animando a que esté gozoso, a que venga a la iglesia, a que se reúna, a que piense en Cristo, a que recuerde lo que Él hizo por él. Es una persona que está llena del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer día a día, echarnos un clavado en las palabras de Dios, remojarnos, estar empapados de Él, para que de esta manera de nuestra boca brote agua dulce y no agua salada.
Hermanos, la lengua, si no la cuidamos, condena el alma. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36 y 37. El maestro así lo dijo. Claramente el maestro así lo estipuló. Que la lengua condena, puede condenar al alma. Que las cosas que decimos, hermanos, van a ser presentadas en el día del juicio. Note muy bien cómo dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Creo que la palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son muy claras, hermanos. Que de toda palabra ociosa nosotros vamos a dar cuenta. Y esta es la enseñanza precisamente de este tema. Cuidemos nuestras palabras. Cuando Judas escribe su carta, hay una parte muy polémica en la cual en Judas 9 se dice que el arcángel Miguel estaba luchando en contra del diablo y estaban disputando el cuerpo de Moisés. Y es interesante porque no nos dice por qué, cuál es la razón. Igual podemos hacer un estudio profundo de esto, pero en realidad a mí me llama más la atención la respuesta del arcángel Miguel. Había razones poderosas para condenar al diablo en ese momento, pero el arcángel Miguel sabe muy bien que esa no es su posición. ¿Y qué le dice? El Señor te reprenda. No le dijo malas palabras, no le dijo palabra errónea, no dijo palabras presuntuosas, solamente dijo: el Señor te reprenda por lo que estás haciendo. Porque nosotros no podemos andar condenando a la gente por lo que hace, porque es una prerrogativa, un derecho que solamente tiene nuestro Dios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermanos, acabamos de ver el tema un mal irrefrenable, y precisamente nos hicimos la pregunta: ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? ¿Por qué es un mal que no se puede parar, que no se puede refrenar? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. Bueno, pues porque en la lengua hay presunción. Es presumida, es jactanciosa, es fantasiosa, es petulante por naturaleza. Y este tema se dio precisamente para que estemos conscientes de eso. Y cuando estemos hablando, recordemos esto, que es algo que Dios no aprueba. ¿Por qué la lengua es un mal irrefrenable, hermanos? Pues porque en la lengua hay destrucción. Y se le compara como con un pequeño fuego que encendió un gran bosque. Bueno, esas magnitudes puede tomar la misma lengua. Luego, ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? Porque en la lengua hay contaminación, hermanos. Contamina todo lo que nosotros somos: la imagen, la reputación, la paz, la esperanza. Toda nuestra vida cristiana, por un mal arranque, se puede tirar a la borda. Hermanos, ¿por qué la lengua es un mal irrefrenable? Porque en la lengua hay condenación, y el mismo maestro lo dijo: de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, hay algo bien importante que quiero comentar, y es precisamente lo siguiente: el enfoque que debemos darle a nuestra vida es siempre buscar estándares altos, espiritualmente hablando, buscando la perfección. Es decir, la perfección no tiene nada que ver con no cometer errores o no pecar, pero sí tiene que ver con ser una persona completa en búsqueda de esa madurez espiritual. Y yo creo que en eso nos parecemos todos aquí. Todos los que estamos aquí somos buenas personas, porque estamos en un mismo cuerpo.
Estamos en un mismo espíritu. Tenemos una misma esperanza. Tenemos a un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Tenemos un montón de cosas en común y pocas en contra. ¿Qué necesidad hay de estar peleando y discutiendo por cosas que realmente no importan? La lengua es bien poderosa, hermanos. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera quiere usarlo usted? ¿Para bendecir o para mal? ¿Para bendecir o maldecir? ¿Para traer paz o para traer destrucción? Y solamente quiero dejarles con esto. El poder de la lengua es tremendo. Puede ser como una navaja, puede ser como una espada aguda, puede ser como una saeta afilada, pero también puede ser como plata escogida, también puede ser como medicina, o también puede ser como un árbol de vida. ¿Cómo quiere usar usted ese poder? Que Dios le bendiga.